Pues muchas gracias. Realmente esa premiación lo único que hizo fue comprometerme más a seguir en este trabajo, en donde verdaderamente tenemos mucho que hacer todos, y esa es mi intención el día de hoy. Si podemos iniciar las diapositivas, para comentarles que el manejo del dolor perioperatorio es realmente muy importante. Yo creo que va a abrir un espacio de trabajo para todos nosotros, paralelo al de quirófano y al de las salas de recuperación. Y creo que es un amplio lugar en donde va a haber mucho que hacer para que nosotros estemos realmente comprometidos y educándonos, que esa es la parte que les quiero comentar ahora. Me hacen favor de acompañar este día la doctora Leticia Hernández, que como ya comenté el doctor, ha dedicado su tiempo y su interés en este tipo de trabajo, y vamos a hablar de la importancia del protocolo en analgésico, y con el doctor Gabriel Mejía Terrazas, que más que una clínica del dolor, tiene una escuela de manejo de dolor, de analgesia regional, y nos va a dar un tema muy interesante, en donde tiene toda la experiencia, y ojalá que algunos se quieran invitar para ir a trabajar con él. Miren, la definición, que es por lo que hay que empezar siempre, sabemos todos que el dolor postoperatorio pues es el que aparece como consecuencia del acto quirúrgico. Sin embargo, algo que debemos tener en cuenta es que puede estar presente precisamente por la agresión quirúrgica, pacientes que llegan sin dolor y que dado a la cirugía que son sometidos, pues van a tener dolor por un proceso inflamatorio y por la agresión que recibieron por la misma cirugía. Pero puede ser causado por la misma enfermedad que provocó la cirugía, de manera que puede estar dado el dolor por la cirugía y por la enfermedad, o por las dos cosas. Y entonces esta combinación hace complejísimos de repente las situaciones. Culturalmente hay muchos pacientes que dan por entendido que tienen que sufrir porque pues los operaron, y lo grave es que muchos cirujanos así lo piensen. En esta diapositiva les quiero hacer que reflexionen. Miren, todos nosotros como anestesiólogos somos los encargados del paciente, pero yo quisiera que reflexionen que es en su totalidad a lo largo de todo un proceso quirúrgico. No importa si un ortopedista está viendo el alus valgus y está muy comprometido con el pie del paciente, o el cirujano cardiovascular está haciendo un bypass o algo así, o el neurocirujano. Ustedes siempre están viendo al paciente en su totalidad. Y eso es algo que nos hace muy diferentes a todos los otros médicos, por un lado. Y por otro, es que durante este proceso quirúrgico, además de diagnosticar y tratar cualquier eventualidad que se va presentando en ese tiempo, administramos, no prescribimos, que eso también nos hace muy diferentes a todos los otros médicos. Quien da una receta, él está comprometido buscando la beneficencia y la no maleficencia, porque él está haciendo una hipótesis de un tratamiento que va a ser un experimento clínico. Pero nosotros estamos administrando el medicamento y estamos viendo lo que pasa con ello. Y eso nos hace un plus, porque entonces sabemos cómo titular los medicamentos. Ustedes siempre que preparan la inducción y sus relajantes, etcétera, los usan basados en una indicación que hay en un rango terapéutico, pero lo que ustedes aplican es solamente lo que el paciente necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que están al pendiente de la respuesta hemodinámica, metabólica, etcétera, bioquímica, fisiológica, fisiopatológica, etcétera. Entonces, hasta que resuelven esto, cualquier problema o incidente que surja durante la intervención o en el periodo inmediato posterior es nuestra responsabilidad. Y eso cambió sustancialmente
apenas hace 35 años, porque miren, cuando se provocaba la amnesia en el paciente, y esto recién oigo que hay alguna tesis en relación a esto, de la desconexión de un paciente en su manera de tener conciencia. Y eso es lo primero que se hizo durante toda la vida para que una persona fuera sometida a un acto quirúrgico. Pero resulta que esa amnesia no es suficiente porque bioquímicamente suceden todos los cambios que procuran una agresión y toda la respuesta metabólica al trauma se va a presentar siempre, a menos que ustedes manejen esa homeostasis y entonces tengan equilibrado toda la cirugía a ese paciente. La relajación muscular tan importante que ha tenido avances extraordinarios en los últimos 20 años, a mí hace 35 años todavía me tocó usar succinilcolina en infusión, que ahora ustedes podrían pensar que esto fue pues en la prehistoria, ahí cuando los dinosaurios probablemente que se usaría esto, ¿verdad? Pues bueno, pero ¿qué creen? Que también tuve la suerte de que fue cuando se inició lo que es la verdadera analgesia durante la cirugía. Y el uso de narcóticos que permitió que hubiera un cambio sustancial en la manera de responder y de despertar de los pacientes. Y que gracias a eso, pues hoy hay un gran avance, tanto quirúrgico como anestésico, y se hacen situaciones, cirugías extraordinarias, con un alto margen de seguridad. Ya la mortalidad, que también esa tesis sería muy interesante escuchar, qué es lo que pasa en los siguientes 30 días. Ya no nos preocupan los siguientes 30 minutos, ni los primeros 30 minutos de la anestesia. Porque, voy a decir una broma, pero creo que está uno más seguro en un quirófano con un anestesiólogo como ustedes en la cabecera, que en cualquier esquina. Antes yo decía que de esta ciudad, pero ahora pienso que de la República Mexicana, ¿verdad? Entonces estamos más seguros en un quirófano que fuera de él. Entonces todo ese miedo que los pacientes sentían a la hora que me van a operar y la anestesia, ya no es problema. Ahora resulta que sale uno feliz de la anestesia con mucha seguridad, pero la anestesia se pasa. Y entonces, ¿qué ocurre? El tratamiento de dolor sigue siendo insuficiente, por lo cual yo los invito a que rebasemos nuestros límites para que ese manejo de dolor no lo hagan solamente en quirófano. Y empecemos a proponer que haya ese espacio de trabajo para que muchos anestesiólogos que no necesariamente tengan que ir a estudiar en un dolor y tengan que enterarse de todo lo que es el dolor crónico, si no quieren, que nada más manejen bien el dolor agudo. Y que no importa si hay ciudades o espacios en nuestro país donde solamente hay un analgésico o 2 o 3, con ese se podrá trabajar. Y con ese podrán ustedes, si lo manejan bien o con los recursos que tengan, alcanzar la satisfacción del paciente. Porque el paciente siempre se siente insatisfecho porque el médico no le hace caso. Le dice que le duele, sí, pero ya se le va a pasar ahora que esté usted en su casa, sí, pero ¿y mientras qué voy a hacer, no? Y que no se trata de manera específica. Las pobres enfermeras son las que tienen que oír todo el tiempo que el paciente se siga quejando y tienen que decir ellas que ya pronto les toca la siguiente dosis. Entonces los pacientes continúan con dolor, es un hecho, y están insatisfechos, es un hecho, y esa frustración es realmente terrible. Y si algún día uno se piensa o ha estado como paciente, sabe lo que esto es de dramático, ¿verdad? Y esto no es más que porque no se clasifica y no se ven las diferentes causas que pueden provocar el dolor, tanto crónico como agudo. Las características en el dolor agudo y la intensidad nos hacen tener un cambio muy diferente. Y esa evaluación no se realiza. Y si se realiza, pues está por ahí en una notita, a lo mejor. Levanten la mano quien ha visto en un expediente que el cirujano ponga, o el de urgencias, o cualquier nota en donde diga cuánto dolor tenía el paciente. Ni cuando entra ni cuando sale de quirófano. A veces en el aldrete puede ser que agreguemos ahora el EVA, pero no está como obligatoriamente el asunto. Entonces, todas estas razones de ver la diferencia entre el dolor neuropático, que también puede ser agudo eventualmente, pues hacen que no se califique y que entonces, a pesar de que existen parámetros de práctica para el manejo de dolor perioperatorio que han sido publicados ya hace rato en México,
Pues miren, todo es importante. Considerar el entrenamiento del personal médico y paramédico, educar al paciente, orientar los objetivos para disminuir esa experiencia desde antes. Imagínense la importancia que tiene un psicólogo para una paciente que va a ser mutilada, para un paciente de cáncer que lo van a mutilar. Debe de tener una preparación para entrar a quirófano. ¿Qué nos pasa? Que nos los entregan, ya íbamos detrás de la camilla preguntándole si es alérgico, si ya lo habían operado, si bla, bla, bla. Y entonces claro que nos adoran, aunque nos vean con la cara tapada, porque somos los únicos que realmente estamos preocupados por qué siente y cómo se siente. Entonces esto hay que crecerlo. Y miren, en el 2005 que en la revista Cirugía y Cirujano se publican estos parámetros por el doctor Guevara y colaboradores, se ha repetido en varias revistas, está incluso recién vi una en Centroamérica, en donde es todo un capítulo que está invitado todo esto que se hizo en México. Entonces, de todo lo que yo he leído, les quiero invitar a que no pierdan de vista este dato. Incluir un método de evaluación y documentación periódica y objetiva del dolor experimentado por cada paciente, yo creo que puede ser el cambio. Y eso depende de ustedes. Y espero que en un momentito que vamos a cerrar esta situación, la doctora Leticia Hernández nos va a platicar algunas situaciones de la importancia del protocolo analgésico. Después escucharemos al doctor Mejía y al final cerraremos. No pierdan de vista y piensen qué es lo que debemos hacer para alcanzar y poder lograr que este beneficio también nos corresponda, ocuparnos de él y también resulte en beneficio para nosotros. Le agradezco mucho a la doctora Hernández y ojalá siga con todo el entusiasmo que está en este trabajo. Buenas noches. Pues muchas gracias, al contrario, doctora, gracias por la invitación a participar. Claro que aquí la que estaba más que invitada era la doctora y ya nos hemos añadido. Y ha sido por una estrecha comunicación que recientemente hemos tenido y algo en común, que ella empezó a hacer muchos proyectos y ya lo verán más adelante que les hará la invitación a un simposio de dolor agudo posoperatorio, previo a que nosotros también teníamos programado un curso de dolor posoperatorio en centro médico, pero aparte que yo he venido trabajando ya hace más de un año en todo esto y que es uno de los temas que me parece que son muy importantes y como lo van a poder ver cuando nosotros hacemos una encuesta y podemos hacer un diagnóstico situacional, nos damos cuenta que sí hay cambios de cómo actualmente se están llevando los tratamientos de dolor posoperatorio y que si nosotros empezamos a cambiar las estrategias, va a haber un cambio considerable y además que va a reflejarse en la calidad que le vamos a ofrecer a los pacientes que son sometidos a una intervención quirúrgica. Y bueno, el tema, como lo había comentado la doctora, es la importancia de un protocolo analgésico. Les voy a comentar, nosotros realizamos, y con ayuda de los residentes, una encuesta en la cual nosotros valoramos cómo es el dolor que ellos perciben y cuál es la satisfacción. Misma encuesta que posteriormente cuando empezamos a dejar ya protocolos analgésicos, volvemos a aplicar esa encuesta y entonces vamos a ver los resultados. Entonces teníamos unas interrogantes nosotros a hacer. Bueno, las interrogantes eran las siguientes. ¿El tratamiento del dolor agudo posoperatorio es un problema a solucionar? ¿Qué tipo de manejo se está aplicando por parte del servicio tratante para el dolor agudo posoperatorio? ¿Y el tratamiento del dolor agudo posoperatorio se correlaciona con el grado de la satisfacción de los pacientes sometidos a cirugía? Bueno, así nosotros elaboramos un diagnóstico situacional para el establecimiento y toma de decisiones que permitieran incidir de manera positiva en el tratamiento del dolor agudo posoperatorio. Y bueno, teníamos unos objetivos, que nosotros queríamos conocer el grado de eficiencia del control del dolor agudo posoperatorio en los diferentes tipos de cirugías, pero estas fueron los mismos objetivos que fueron también posteriormente cuando nosotros ya hacíamos tratamientos protocolizados. Y el otro era conocer la percepción de la calidad de la atención de los pacientes posoperados, o sea, cuál era su percepción de ellos, de cómo fueron tratados, antes y después. Y nosotros lo determinamos porque determinamos protocolos analgésicos, pero antes de que lo hiciéramos, nosotros sí necesitábamos ver cuáles eran los diferentes esquemas que los servicios tratantes
utilizaban. Y yo creo que eso es algo que sucede en muchos lugares del país, y es cuando vemos combinaciones de AINES, combinaciones de opioides, cuando vemos dosis insuficientes de un solo AINE, y en lugar a veces de indicar que se le dé la dosis adecuada del AINE, lo que hacen es a veces agregar otro AINE. Y no solamente eso, sino agregar otro AINE. Yo creo que si yo los invitaría, y si lo harían en sus hospitales, se darían cuenta de que no somos un hospital, sino que esto sucede en varias partes, ¿no? Y eso fue lo que nosotros realmente encontramos, pero pues necesitábamos también hacerlo constatar. Entonces, nosotros aplicamos esta encuesta en la que nosotros valorábamos los datos de los pacientes, el tipo de cirugía, y se hizo una encuesta, que esta encuesta está basada, porque agregamos otras 2 preguntas más, en una encuesta que se llama encuesta de satisfacción de la American Pain Society, y esta ha sido modificada en otros países, y nosotros también la modificamos porque agregamos 2 preguntas más. 2 preguntas que cuando veamos las gráficas no hubo cambios, y no las agregué porque nosotros le preguntábamos que si ellos recomendarían asistir nuevamente a nuestro hospital, o si ellos recomendarían, si regresarían ellos mismos a ser atendidos en el hospital, y ambas encuestas, tanto antes y el después, decían el 100% que sí. Entonces, a veces resulta ser que, y está descrito en la literatura, que dicen que no hay mucha diferencia en la satisfacción, porque la percepción del paciente es adecuada en cuanto a su trato con sus médicos que lo atienden. Pero cuando nosotros dejamos un medicamento analgésico, lo vamos a ver como si hay una diferencia. O sea, siempre nos ven bien, ¿no? Pero si nosotros los tratamos todavía mejor, o sea, nos ven todavía mucho mejor. Y eso es lo que agregamos, pero esa es la encuesta que llevamos a cabo. ¿Y qué encontramos en los resultados nosotros en la encuesta preliminar? Se registró la presencia de dolor agudo postoperatorio susceptible a tratamiento en el 99% de la totalidad de los pacientes. Estos fueron 411 pacientes. De esto, la intensidad fue de moderada a severa en el 79% de los casos. Y hubo una existencia de gran diversidad en el empleo de los analgésicos para el dolor postoperatorio, presentando dolor mayor de lo esperado en el 54% y el esperado en el 26%. Y bueno, esas serían las conclusiones de la primera encuesta que nosotros hicimos, o sea, viendo nada más cómo los trataban el servicio, esas fueron los que llamamos. Por lo que el establecimiento de un manejo protocolizado adecuado y uniforme del dolor agudo postoperatorio se justifica en términos de mejoría de la calidad de la atención, disminución de los costos y impacto positivo en la satisfacción de los pacientes. O sea, a veces nosotros pensaríamos que si nosotros hacemos algo protocolizado nos va a llevar a más costos, y esto no sucede así. A veces cuando no es tratado adecuadamente, al contrario, el hacer combinaciones, dosis innecesaria, los lleva a consumir más gastos que si lo hiciéramos en una forma adecuada, que es lo que sería tener esquemas protocolizados. Y bueno, ahora les voy a presentar los resultados de lo que ya están ambas, la encuesta cuando no tenían un tratamiento protocolizado y después cuando ya tenían un tratamiento protocolizado. Y bueno, en cuanto al sexo, pues no habría muchas diferencias que señalar. Esta es una encuesta sin protocolo analgésico y encuesta con el protocolo analgésico, el sexo masculino y el sexo femenino, pero no hay más. ¿Qué tipo de cirugía? Pues sí es importante mencionarles, pues este es el tipo de cirugía que nosotros se realiza en el hospital donde nosotros estamos, que es maxilofacial, algunas cirugías de cardiotórax, neurocirugía, gastrocirugía, cirugía plástica, urología, angiología, la unidad de trasplante, la cirugía de cabeza y cuello y la cirugía de colon y recto. Entonces, estos son los porcentajes de cuántos procedimientos se realizaron en ambas encuestas. Eso es para que tengan una idea del tipo de cirugía, ¿no?, de la que estamos hablando. Bueno, una de las preguntas es, ¿qué tratamiento tenían analgésico previo? Si tenían tratamiento analgésico previo o no. Quienes nos contestaban que sí, están en estos dos, tanto el sin protocolo, que era el 38%, y un 35% con un protocolo analgésico. Y estos, los que no tenían esquema, ¿no?, que podemos ver la diferencia de los porcentajes. Esto es para saber si tenían un tratamiento analgésico antes de que fueran intervenidos. Y después el dolor durante las últimas 24 horas. Esto sí cabe recalcar y es donde ustedes van a notar la gran importancia de cuando se deja un tratamiento bien establecido. Entonces hicimos la encuesta sin protocolo analgésico y quienes nos contestaban que sí tenía dolor durante las últimas 24 horas. Y como podemos ver, cuando no eran tratados adecuadamente, podríamos decirlo, tenía un 99% tenía dolor en las últimas 24 horas, comparado cuando ya tienen un tratamiento protocolizado, que es un 36%. Y los que no tenían dolor, lo podemos encontrar aquí, ¿no?,
cuál es el porcentaje y la diferencia que encontramos cuando tienen tratamiento o no. La otra era la intensidad del dolor durante las últimas 24 horas. Entonces, aquí se evaluó la escala del 0 al 10, pero aquí lo tratamos de clasificar en leve, moderado y severo, poniendo aquí los EVAs. Entonces, veíamos cuántos, en las que tenían encuestas sin un protocolo analgésico, cómo tenían el dolor, ¿no? Y los que tenían una encuesta con protocolo analgésico. Entonces, aquí es muy notorio. Cuando nosotros ya establecemos un tratamiento, vean los que tienen una escala de 0 a 3, cómo sube a un 45%, ¿no? Y a comparación de los que se encontraban en este sin protocolo analgésico, cómo está en un 7%. Y de un dolor moderado con un EVA de 4 a 6, como también hay notoria diferencia, ¿no? Disminuimos aquí y aquí están aumentados. Pero cuando hay un dolor severo, cuando no llevan un tratamiento protocolizado, es de un 58%, o sea, cuando es intenso. Y llevándolo, o sea, lo disminuimos a un 24%. Yo creo que estas son de las gráficas muy interesantes y yo creo que si lo llevaran a cabo van a encontrar algo muy semejante. Y bueno, cuando esta es la intensidad del dolor en el momento en que se hizo la encuesta. Y es lo mismo, lo calificaríamos en leve, moderado y severo, y también como encontramos. Cuando llevan un protocolo analgésico, las menores intensidades de EVA se encuentran aquí. Y aquí es la minoría de los que se encuentran, a diferencia que cuando no tienen un protocolo analgésico, como están los EVAs en un 72%. Y como nosotros lo logramos disminuir con un protocolo analgésico, un EVA mayor, lo podemos disminuir hasta un 20%. Y también hay una relación en lo que les comentaba de la satisfacción con el tratamiento, tanto por enfermería como los médicos tratantes. Y aquí es comparativo cuando ellos no tienen igual el tratamiento o cuando ya lo llevan protocolizado. Y si vemos, todos estos se encuentran presentes, pero sí mejoramos mucho cuál es su percepción del tratamiento que les da enfermería en cuanto al tratamiento analgésico, y encontramos hasta un 55.71% de bueno, y muy bueno en un 38.29%. O sea, sí hay diferencias. Si podemos ver, estas serían cuando no llevan tratamiento protocolizado, y estas es cuando tienen un tratamiento protocolizado, que todavía los ven mejor. Y lo mismo sucede, y muy parecido con lo que ellos relacionan de la satisfacción al tratamiento por los médicos. O sea, no nos ven exclusivamente a nosotros como los que tratamos el dolor, sino es la percepción de todos los médicos que lo tratan. O sea, incluso más bien sería aquí más la relación más estrecha es con sus servicios tratantes, los cirujanos, y de hecho nosotros mejoramos la percepción que los pacientes tengan de ellos si nosotros llevamos a cabo un tratamiento. O sea, nosotros lo dejamos, pero ellos también es a quienes los ven mejor, ¿no? Y no, o sea, no son exclusivos de nosotros. Y aquí también notamos una mejoría. O sea, aquí la percepción es que es muy bueno, 31% cuando son manejados, a diferencia de cuando no tienen un tratamiento protocolizado. Tienen buena percepción, pero todavía nosotros les ayudamos a mejorar esa percepción. Y bueno, se les preguntaba en qué grado ellos creían que se podría aliviar una intervención como la suya. Y también la percepción de los pacientes cuando no tienen un tratamiento es que cuando les va muy bien, ellos creen que todo va a ir mejor para todos los demás. Y cuando no tienen un tratamiento, piensan que les va a ir peor también a cualquier otro que fuera intervenido, les iría mal en cuanto al tratamiento del dolor. Y eso es lo que vemos en esta gráfica. Y bueno, otra que a mí son de las diapositivas que me encantan, que se les preguntaba, era cómo era el dolor que ellos percibieron, si era mayor, o sea, cuando ya sin tratamiento y con tratamiento, cómo era el dolor, si era el dolor que ellos esperaban, si era menor de lo que esperaban o si era mayor de lo que esperaban. Y aquí tenemos una inversión completa de que cuando ellos no tienen un protocolo analgésico, ellos siempre tienen mayor dolor de lo que es esperado, en un 54%. Menor de lo esperado en un 20% y lo esperado en un 26%. Pero ya cuando les dejamos un tratamiento, entonces resulta ser que esto se invierte. Entonces, menor del esperado, o sea, se sube a un 92%. Entonces, ya que nosotros lo tratamos bien, resulta ser que incluso ellos pensaban tener más dolor y resultó que tuvieron menos dolor de lo que ellos esperaban. Y así encontramos cuando teníamos, o sea, sí tenemos de los que tienen mayor dolor, pero sí es en el menor de los casos. Entonces, es una gráfica que refleja muy bien cómo sí hay un notable cambio cuando ya se lleva un protocolo analgésico. Y hablando de protocolos analgésicos, aquí sería hablar de qué exactamente los dejábamos. Les voy a presentar generalmente cómo los dejábamos. Y eran
infusiones tanto epidurales como infusiones intravenosas, que estas consistían siempre en ser analgesias multimodales y generalmente con un opioide, con un AINE y paracetamol. Y en los casos de infusión intravenosa también era lo mismo, con AINE y con paracetamol, pero era a través de intravenosa. Y esta es la manera en cómo se manejaran. ¿Qué hacíamos además? Evaluábamos la calidad de la analgesia, los efectos secundarios, las dosis de los medicamentos. Se tienen que hacer una inspección de los dispositivos y siempre tenemos que estar muy pendientes de todos los pacientes. Y antes de indicar cualquiera uno de estos protocolos analgésicos, lo que se tiene que hacer es valorar al paciente. O sea, cómo está ese paciente, con la ayuda de la evaluación preanestésica, pero también qué tipo de intervención va a ser para que nosotros podamos determinar qué analgesia es la que se debe de dejar en el posoperatorio. Incluso a veces son sometidos los pacientes y nosotros esperamos hacer algo, hay cambios durante la cirugía y terminamos incluso dejando otro protocolo analgésico. Son las cosas que se tienen que valorar, o sea, se tiene que hacer individual cada una de las analgesias. Y esta es una manera en la que se valoran los pacientes, o sea, se hace una valoración, se dejan todos los datos del paciente, se ve con qué se deja, con que si es un esquema epidural, un intravenoso, qué opioide es el que se deja, qué anestésico es el que se deja, y esto se valora al paciente al siguiente día. Es importante que nosotros tenemos que calificar el EVA con el que se encuentran los pacientes, tenemos que valorar los efectos secundarios, y cómo durmió el paciente, y si entre esas cosas, si a veces no llega a dormir bien, si la causa fue el dolor, porque a veces pensamos que puede ser el dolor, y cuando uno se lo pregunta directamente al paciente, son otras causas externas que no necesariamente son de dolor cuando los llegan a presentar, que no llegan a dormir. Y la otra, de hecho, ahorita que recuerdo, entre las cosas es por el ruido, porque estamos en el hospital, y la otra, a veces lo que ellos reflejan mal y la molestia más es el dolor orofaríngeo cuando los pacientes son intubados. De hecho, nos dicen, sí, tenía dolor, pero ya cuando se los pregunta a uno, dicen, no, el dolor era de la garganta, me dolía la garganta. Entonces no es el dolor de la incisión, sino les duele más el dolor a veces de la garganta, ¿eh? Y la otra también se evalúa en un segundo día y posteriormente generalmente son esquemas que se quedan para 48 horas. Entonces valoramos dependiendo del tipo de cirugía, son 48 horas. Llegamos a dejar esquemas, o sea, protocolos analgésicos más de 48 horas, lo valoramos, o algunos casos son 24 horas cuando es la cirugía de colon y recto, que son pacientes que se van a ser dados de alta al siguiente día, o bien cuando son cirugías de cabeza y cuello, cuando a veces son protocolos analgésicos solamente con un AINE y paracetamol. Entonces son 24 horas. Y obviamente lo que hay que valorar posterior a cada uno de los términos que se le preguntamos a los pacientes es la satisfacción de los pacientes, ¿no? Cómo consideran el tratamiento que nosotros dejamos. Y finalmente, entonces, con todo esto podríamos concluir lo siguiente, que la introducción de un protocolo analgésico en el dolor agudo postoperatorio es benéfico con valores estadísticamente significativos, que los resultados inciden no solo en el aspecto técnico, médico, sino también en una mejora sustancial en la percepción de la calidad de la atención, y que es necesaria no solo la protocolización, sino también la sistematización del manejo para evitar errores en la aplicación de protocolos analgésicos, y que la creación de una unidad de dolor agudo postoperatorio es viable, sin un costo excesivo de recursos y con resultados factibles e inmediatos sobre la atención integral y el pronóstico del paciente. Entonces, esto es de acuerdo a las características de cada hospital. Entonces, a veces nos dicen, no, pero es que yo no tengo esto, no cuento con morfina, esto. O sea, los protocolos analgésicos se pueden hacer y tienen que ser apegados con los medicamentos en el que hospital se cuenta. O sea, puede ser una manera protocolizada, haciéndolo con los recursos que nosotros tengamos. Entonces, si a mí me preguntaran, bueno, ¿cómo los manejamos? Pues sí, nosotros utilizamos morfina, buprenorfina, ropivacaína, bupivacaína, porque esos son los recursos en los que hay en el hospital en donde nosotros nos encontramos. Pero probablemente sea otra situación en la que estén ustedes ubicados y no tengan esos medicamentos, entonces se pueden hacer protocolos, pero se tienen que adecuar con los recursos que se cuenten, y que es algo que está muy descrito, ¿no? Por un autor que se llama Rawal, que él dijo que se puede realizar. Y bueno, pues entonces eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Pues como ven, realmente hay mucho trabajo que hacer porque la situación, el diagnóstico situacional en cada unidad, en cada quirófano, puede ser un hospital rural pero si hay un quirófano debe haber un anestesiólogo, y realmente no atender el dolor es una negligencia, y realmente creo que un paciente que tiene dolor es un paciente torturado.
secuestrado en su mismo cuerpo. Y si nosotros permitimos que ese dolor persista, estamos siendo cómplices de una tortura, porque sobre todo teniendo la manera y el conocimiento para resolverlo. Entonces, de verdad, no es posible que esto siga sucediendo, es una negligencia que así como nos preocupó encontrar nuevos relajantes para que los cirujanos pudieran tener un acceso más cómodo y la cirugía fuera más sencilla, y nosotros sabemos monitorizar esa situación y dar exclusivamente la dosis requerida, igual que para otras situaciones, y el dolor en particular durante la cirugía. Si un paciente puede ser operado de lo que sea sin dolor, ningún paciente en nuestro país debiera sufrir, morirse con dolor, y menos vivir en el posoperatorio después de que durante la cirugía lo pudieron tener tan confortable. Entonces, la mejor manera de lucir y presumir lo que hicieron durante la cirugía es que el paciente lo pueda platicar gozosamente porque la pasó muy bien durante y después de la cirugía. Entonces, ojalá que los motive y que todos... Además, miren, no es que no se haga, por supuesto que se hace, pero no queda registrado lo que está pasando en el expediente. Y eso es a lo que los invito, a que pensemos cómo le vamos a hacer para presumir todo esto que sí se hace y que lo tenemos que hacer mejor cada día. Y ahora voy a invitar al doctor Mejía Terrones para que vean qué cosas tan bonitas se hacen en este país y qué extraordinarias. Espero no caer en las manos de los ortopedistas, pero si así fuera, ojalá que el que me dé la anestesia y el que me cuide después de ella sea el grupo del doctor. Por favor, si eres tan amable, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Vamos a platicar un poco sobre lo que es las técnicas de analgesia regional para el manejo del dolor postoperatorio. Estas técnicas que vamos a tratar son principalmente las técnicas que todos conocemos, las técnicas con las que nos formamos generalmente, lo que son bloqueos de plexo y las técnicas peridurales. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de estas técnicas para control del dolor postoperatorio? Bueno, uno, modulan la respuesta neuroendocrina. ¿Cómo hace esto? Estamos acostumbrados a que la anestesia regional en general modula esta respuesta neuroendocrina, a diferencia con la anestesia general que no lo hace, ¿sí? Pero ahora bien, los bloqueos regionales tienen tanto bloqueo de las aferencias, tanto aferente como eferente, de una intensidad mucho más alta que, por ejemplo, la anestesia peridural. El único que es mucho más profunda sería la analgesia espinal o las técnicas espinales. La modulación neuroendocrina es mucho más potente con esta técnica. El problema es que no la podemos mantener en el postoperatorio, ¿sí? O sea, la que más usamos es la peridural, pero el grado de intensidad con que se bloquea esta respuesta no es lo suficientemente potente para poder llevar a cabo a buen término este punto. Bueno, ¿qué más? Va a preservar la función respiratoria, va a facilitar la movilización temprana con la disminución de la incidencia de trombosis, va a reducir la liberación de opioides endógenos, que veremos tiene algunos problemas, y va a evitar la inmunosupresión postoperatoria, principalmente esto importante en los pacientes con procesos infecciosos o en los pacientes oncológicos, donde, por ejemplo, en este artículo vamos a ver cuál es el efecto de un bloqueo continuo del compartimento del psoas en la respuesta inmunológica, ¿sí? Después de una artroplastia total de la rodilla, que es una de las cirugías ortopédicas más comunes. Aquí vamos a ver en estas gráficas en los niveles de proteína C reactiva, la concentración de interleucina 6, que es una de las principales que se va a liberar, o la cantidad de monocitos. Aquí se va a relacionar el pico de monocitos con la liberación de interleucina 6 y con la respuesta a la proteína C reactiva, donde en los cuadritos, en los cuadritos blancos son los pacientes tratados con anestesia regional, los cuadritos negros son los pacientes tratados con anestesia general, que no tienen este catéter a nivel del psoas, y aquí cómo se modula la respuesta en cuanto a la cantidad de monocitos que va a haber circulando en el postoperatorio, estos en pacientes que tenían catéter peridural y estos los que no, y esto se va a relacionar con el pico de interleucina. Entonces, de esta manera vamos a ver cómo se modula la respuesta inmune del paciente. Ahora bien, no solamente dentro de la cirugía ortopédica, sino también, por ejemplo, durante la cirugía oncológica,
se está viendo que no solamente vamos a poder participar en cuanto a darle analgesia al paciente, sino también se está estudiando su uso para poder disminuir la recurrencia de los procesos oncológicos. Entonces, en este estudio, en cáncer de mama, se ve los niveles de glucosa, cómo se modifican en pacientes que se le puso un catéter a nivel paravertebral comparado con los que tuvieron anestesia general, que es el cuadro negro, aquí, nivel de glucosa, como fue mucho más alto el pico, igualmente los niveles de cortisol fueron mucho más altos en pacientes con anestesia general y con anestesia regional, o la intensidad de la respuesta a la proteína C reactiva fue mucho menor en el paciente que tenía anestesia regional con el catéter paravertebral al paciente con anestesia general. Y bueno, en cuanto al dolor, a la cantidad de dolor que presentaban los pacientes, la línea discontinua son los pacientes que tenían bloqueo paravertebral y puramente anestesia general. Entonces, si hay una diferencia en cuanto al descanso y al movimiento. Aquí se midió el movimiento con el movimiento activo del brazo del lado operado, ¿sí? Así se midió. Entonces vemos que si hay una diferencia, se puede hacer con un catéter solo o, bueno, mezclarlo como generalmente en muchos países la anestesia regional es una técnica combinada de un catéter a nivel de alguno de los nervios más anestesia general, ¿sí? Entonces, bueno, como les comentaba, no solamente es el hecho de producir analgesia en el postoperatorio, en este esquema de un trabajo del 2010, donde vamos a ver todos los hechos o todas las cosas donde nosotros como anestesiólogos podemos intervenir en los pacientes, les digo principalmente en los oncológicos, o donde vamos a poder disminuir la respuesta de la inmunosupresora de la anestesia regional, de la anestesia general, perdón, donde, por ejemplo, vamos a tener los opioides endógenos, las citoquinas, las prostaglandinas, las catecolaminas, donde vamos a poder utilizar los AINES o los nuevos COPCIP, principalmente el Celebrex o el Celecopcip, que es el más estudiado, para inhibir la respuesta a las catecolaminas, los beta bloqueadores, o con todo esto disminuir la angiogénesis, o bien la activación del factor 3 de activación de las plaquetas a través de los beta bloqueadores, y para contribuir al disminuir el efecto inmunosupresor de la anestesia general, podemos utilizar lo que es la anestesia regional. Igualmente, la utilización para inhibir citocinas y prostaglandinas contribuirá en la medida de lo posible a las pérdidas sanguíneas. En cuanto a la hipotermia, bueno, mantener un adecuado control de la temperatura, y en las catecolaminas, el uso de beta bloqueadores. Entonces, toda una serie de hechos a nivel inmunológico que no solamente es el brindar analgesia postoperatoria, sino donde podemos intervenir con todos estos fármacos que normalmente utilizamos durante la anestesia para poder evitar que se desencadene la angiogénesis, la activación de las plaquetas y la inmunosupresión, que nos va a inhibir las natural killer, con lo cual las células tumorales van a ser destruidas en el postoperatorio inmediato. Esos trabajos empezaron a hacerse de unos 10 años para acá, donde se empieza a ver este tipo de respuestas y de mejoría a través de las técnicas de analgesia regional, ya que no vamos a inhibir todos estos mecanismos. Bueno, ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de dos técnicas, lo que es la analgesia perineural y la analgesia epidural, ¿sí? Cuanto a la analgesia perineural, bueno, tiene que ser la analgesia guiada, o sea, los bloqueos regionales no se pueden hacer ya por parestesia, eso ya está bien descrito, ya tiene que ser a través de la neuroestimulación, que es el momento que nosotros tenemos aquí en México, que la mayor parte, 90 y tantos % está en cuanto a disponibilidad de la neuroestimulación. Son pocos centros los que tienen ultrasonido para llevarlos a cabo. Ya en otros países se invirtió esta pirámide, donde la mayor parte de los procedimientos ya son por ultrasonido o combinados, pero bueno, aquí en México todavía no. Pero bueno, lo que son las técnicas a través de la parestesia ya debemos de dejarlas atrás, porque por ejemplo para la anestesia general sí hemos podido ir progresando junto con los avances tecnológicos, y lamentablemente con la anestesia regional no se ha dado esto. Entonces esto tenemos que retomarlo para poder llevarlo a cabo y ver todas las virtudes o todos los beneficios que pueden tener los pacientes con este tipo de técnicas. Bueno, aquí les presento un artículo sobre una artroplasia total de rodilla de forma ambulatoria, donde se le hace un bloqueo de compartimiento del psoas. Y vamos a ver que los pacientes tuvieron un adecuado, estos pacientes se lo llevaron a su casa el catéter,
tuvieron un adecuado control del dolor, buen control del sueño y de la movilidad. Este es otro estudio donde igualmente un bloqueo de compartimiento del psoas comparado con opioides sistémicos, donde el bloqueo de compartimiento del psoas tiene una analgesia adecuada y menor consumo de opioides en el postoperatorio con adecuados estándares. Ese es un trabajo hecho por el equipo de trabajo de nosotros, donde se usó el bloqueo de compartimiento del psoas en niños operados de cadera, donde se les colocó, solamente fue dosis única. Los trabajos anteriores fueron en catéteres, ¿sí? Donde se midió la intensidad del dolor postoperatorio a las 4, a las 8, a las 24 horas, donde a las 4 y 8 horas fue de 0, a las 24 horas ya era de 4 la intensidad del dolor. Y no tuvimos ningún efecto adverso con esta técnica. Entonces los niños fueron desde pequeñitos, no me acuerdo de la edad, creo que el más chiquito fue como de 1 año hasta 11 años. ¿Sí? Entonces, bueno, el bloqueo de compartimiento del psoas es esta técnica que les voy a presentar ahorita. Es a nivel, vamos a trazar una línea entre ambas crestas, vamos a buscar la columna a nivel de L4, de ahí vamos a trazar 5 centímetros. Esta es una técnica, hay como 5 descritas para utilizarse. Entonces vamos a utilizar una aguja de neuroestimulación, donde vamos a buscar nuestro sitio de punción, vamos a introducir la aguja. La primera respuesta que vamos a tener es la respuesta del músculo cuadrado lumbar cuando lo vamos a estimular. Entonces aquí empezamos a avanzar la aguja. Aquí ya tenemos estimulación del cuadrado lumbar. Entonces, bueno, seguimos avanzando la aguja. Vamos a contactar con la apófisis transversa de L4. Y de ahí nos vamos a redirigir, de acuerdo al abordaje ya sea cefálico o caudal, para buscar una respuesta de contracción del cuádriceps, con lo cual se va a llevar a cabo la respuesta patelar, la tenemos, lo cual nos indica que estamos estimulando adecuadamente el plexo. Disminuimos la intensidad de la respuesta del neuroestimulador, ya que es inversamente proporcional a la distancia. Y bueno, en ese momento aplicamos la dosis, o si estamos utilizando un equipo continuo, para la introducción del catéter. Aquí, en cuanto lo disminuimos. Ahora bien, para la cirugía de rodilla, principalmente las cirugías más frecuentes, que son la prótesis de rodilla, ligamento cruzado o las limpiezas articulares, por ejemplo, se compara el bloqueo femoral contra la aplicación intraarticular. Los ortopedistas son muy dados a aplicar intraarticularmente siempre anestésicos, como una medida de analgesia postoperatoria de infiltrar las estructuras. Esta puede ser una medida, pero sí, a veces piensan que es una medida mucho mejor a aplicar un bloqueo peridural o hasta un catéter epidural. Y esta solamente es una respuesta a lo que nosotros no hacemos, ¿sí? O sea, los ortopedistas están acostumbrados a hacer esto porque era la única forma y manera en que podían ellos controlar un poco el dolor de los pacientes posoperados de prótesis de rodilla, ya que los anestesiólogos no les dejaban más que un AINE o algo muy sencillo, de tal manera que no había otra forma de brindar analgesia. Entonces, por ejemplo, en este estudio, bueno, se vio que precisamente el bloqueo femoral fue mucho mejor que la infiltración intraarticular. Este es otro trabajo igual realizado por nuestro grupo de trabajo, donde se utilizó para pacientes, el bloqueo femoral se hicieron 3 grupos, uno con bloqueo femoral, uno con bloqueo peridural y otro con analgesia con morfina intravenosa, ¿sí? En pacientes posoperados de rodilla. Entonces, bueno, vamos a ver que los 3 grupos presentaron una adecuada intensidad, analgesia tanto en el reposo como en el movimiento. Entonces, bueno, tenemos que las 3 técnicas son adecuadas. La analgesia fue muy similar con las 3 técnicas, aunque los efectos adversos fueron mucho más grandes en el grupo que utilizó morfina intravenosa, menores en el grupo de morfina peridural y ninguno en el grupo que se utilizó este bloqueo femoral, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas es que, bueno, tenemos que tener la práctica para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos, pero las 3 técnicas son adecuadas, pero bueno, sí, en cuanto a los efectos adversos, sí tenemos muchos menos, y por consiguiente, el tratar los efectos adversos de los opioides, que ya sabemos cuáles son, implica también la utilización de mayores fármacos, con un poquito más de costos. Y bueno, este ya es un metaanálisis de esta técnica, para artroplastia de rodilla, el bloqueo femoral, donde se concluye que es una adecuada técnica, es la mejor técnica aún sobre la analgesia peridural, ¿sí? Y los efectos adversos son mucho menores que con cualquier otra técnica, como en el estudio que nosotros presentamos, pero bueno, esto ya es un estudio de un metaanálisis, ¿sí? Entonces es el estudio de un nivel de evidencia muy alto,
sobre el cual podemos basar nuestras decisiones, ¿no? Ahora bien, el bloqueo femoral es una técnica bastante sencilla, diríamos. Vamos a buscar la espina ilíaca posterior superior, la sínfisis del pubis, vamos a trazar una línea que las una, la vamos a dividir en tercios, vamos a buscar el pulso de la arteria femoral, como si fuéramos a tomar una gasometría, y a 1 centímetro o a través de dedo vamos a buscar la respuesta del femoral. Entonces aquí ya sería este punto, esta línea roja sería nuestra arteria femoral a 1 centímetro. Introducimos a 90 grados nuestra aguja de neuroestimulación y vamos a buscar igualmente que en el compartimiento del psoas la contracción del cuádriceps con el movimiento patelar para saber que estamos estimulando la rama posterior del femoral, que es la que nos va a inervar todo el cuádriceps y toda la rodilla, ya que el femoral tiene dos ramas, una anterior y una posterior, ¿sí? Pero la que necesitamos estimular y bloquear completamente es la rama posterior. Vamos a avanzar la aguja hasta encontrar la respuesta, igual que en el psoas, de contracción patelar. Ahí está. Aquí tenemos la contracción de la patela por la contracción del cuádriceps. Bueno, ahora para la cirugía de pie y tobillo, que si ustedes recordarán, la cirugía de hallux valgus es una de las cirugías muy dolorosas que hay, porque al corregir el hallux generalmente se hacen de 1 a 3 o 4 fracturas en el pie y duelen como eso, como 4 fracturas en el pie. Entonces es una de las cirugías que es bastante dolorosas. Entonces la colocación de un catéter a nivel del hueco popliteo para bloquear el nervio ciático en el hueco popliteo antes de que se haga la bifurcación a este nivel es una adecuada técnica para la analgesia postoperatoria. Igual, si se compara contra la analgesia oral o la analgesia perineural, vamos a tener que es mucho mejor el colocar un catéter a este nivel o hasta una dosis única que con un anestésico y un adyuvante nos puede dar hasta 24 horas de analgesia postoperatoria. Y bueno, esta es la técnica. Aquí este video no está muy editado precisamente porque es en el área de recuperación. A lo mejor si el paciente no tuvo la suerte de que se le administrara esta técnica para el transoperatorio, se le dio ya sea un bloqueo espinal o una anestesia general únicamente, bueno, en el área de recuperación se puede rescatar al paciente, donde vamos a localizar a nivel del hueco popliteo y vamos a empezar la estimulación del ciático tanto popliteo como tibial, ¿sí? Tratando de que sea antes de la bifurcación de estos para que el resultado sea más óptimo, ¿sí? Entonces aquí buscamos el triángulo que forma el hueco popliteo y en el vértice vamos a introducir nuestra aguja. Ahora bien, para la cirugía de hombro, esta es una revisión. Una revisión crítica donde se utilizan las principales técnicas para analgesia postoperatoria, que es la aplicación interarticular de anestésico local, el bloqueo supraescapular, el bloqueo interescalénico y el bloqueo interescalénico continuo, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a esta apreciación crítica de la literatura, que también es un nivel de evidencia alto, vamos a ver que en la aplicación intraarticular de anestésicos está demostrado en otros artículos que el utilizar bupivacaína dentro de la articulación puede producir condrolisis, cosa que está aquí reportada. En cuanto a esto, la que produce menor condrolisis es la ropivacaína, ¿sí? Entonces, el momento puede ser que se quite el dolor, pero a largo plazo va a lesionar esa articulación. Entonces, lo mejor, si se utiliza esta técnica, es utilizar ropivacaína. El bloqueo del nervio supraescapular también es otra técnica, ¿sí? Que generalmente nosotros no la hacemos, por lo menos en mi hospital la hacen los ortopedistas como una técnica de rescate, ¿sí? Es una técnica ciegas, nosotros ya la hacemos por ultrasonido, pero bueno, sí disminuye, sí produce analgesia postoperatoria, pero no disminuye tanto el consumo de opioides ni el control del dolor es tan importante al compararlo con una dosis única a nivel interescalénico, y la mejor técnica en todo caso es un catéter a nivel interescalénico, ¿sí? De estas 4, la que nos va a producir la mejor analgesia es un interescalénico continuo, ¿sí? Y bueno, para cirugía ambulatoria, que los pacientes para artroplastia total de hombro,
que se coloca un catéter a nivel interescalénico y los pacientes se llevan este catéter a su casa, donde se valora cómo estuvieron posteriormente y es una adecuada técnica. Nosotros estamos ahorita trabajando o terminando un trabajo sobre esta técnica en cuanto a analgesia postoperatoria, también de cirugía de artroplastia total de hombro con estas técnicas, ¿no? Y bueno, a los pacientes en general les fue muy bien a todos. Y bueno, para la realización del interescalénico, bueno, vamos a buscar las dos ramas del esternocleidomastoideo, después vamos a buscar nuestro escaleno anterior, y entre nuestro escaleno anterior y medio vamos a encontrar el surco, vamos a introducir nuestra aguja, vamos a tener la respuesta del deltoides, y bueno, ahí esa es nuestra respuesta adecuada para poder llevar a cabo la técnica. Aquí en este video trae un poco de respuestas distales, y después, este es un poco de respuesta distal, que también nos puede servir, pero la principal sería la respuesta a nivel del deltoides. También podemos estimular el nervio frénico, que sería una respuesta no adecuada, o bien el supraescapular también se puede llegar a estimular, que no tampoco es una respuesta adecuada para llevar a cabo la técnica. Aquí es la respuesta del deltoides. Aquí tenemos la respuesta a nivel diafragmático por estimulación, ¿sí?, del frénico, que no nos sirve para lo que nosotros queremos. Bueno, ahora bien, para cirugía de codo y mano, también tanto desde el bloqueo infraescapular o el bloqueo de axilar, ¿sí?, también se puede hacer. Y son técnicas, para empezar, la cirugía de mano está demostrada que la mejor técnica anestésica es el bloqueo de plexo braquial. Porque hay artículos que demuestran que el dar una anestesia general para una cirugía de manos conlleva mucho más riesgo en cuanto al manejo de la vía aérea, etcétera, que solamente el colocar un bloqueo, ¿sí? Entonces la técnica más segura es hacer un bloqueo de plexo braquial a comparación de una anestesia general. Y bueno, y la analgesia que brinda es mucho más grande y mucho más duradera, y se coloca un catéter, por ejemplo, los pacientes de microcirugía donde se les reinjerta un dedo o cosas así, que se coloca un catéter a nivel del plexo. Bueno, obviamente nos va a funcionar para analgesia postoperatoria, para producir vasodilatación. Con la vasodilatación, la irrigación de esto va a funcionar mejor. Entonces, bueno, son de las técnicas que tenemos que hacer. Y bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la residencia bloqueábamos plexo braquial. Después, no sé qué pasó y como que ya se empezaron a olvidar estas técnicas a través del tiempo. Y aquí, bueno, esta no es un paciente postoperado, pero bueno, vemos que se está en su cama, sí, en piso, a nivel de bloqueo axilar, donde es un paciente que tiene una lesión neurológica de la mano. Aquí se está haciendo estimulación del cubital, con una respuesta específica de él. Si queremos colocar la dosis para únicamente dar analgesia al nervio cubital, bueno, lo hacemos específico a esta zona. Si buscamos el nervio mediano, bueno, nos va a dar respuesta del nervio mediano, podemos colocarlo ahí, ya sea una dosis única o un catéter. Su respuesta con lesión en la mano, o por último la respuesta del nervio radial, que no es muy clara precisamente por la lesión neurológica que este paciente presentaba. Entonces, bueno, ahí se puede, de acuerdo a lo que estuvimos buscando, lo vamos a hacer. Ya no utilizamos tanto un volumen tan alto como antes. Se usaban 60 mililitros para el plexo braquial, podemos utilizar 20 centímetros para el radial, o de acuerdo a la cirugía que se esté planeando, bloquear ya sea mediano y cubital o mediano y radial, ¿sí? O la colocación de un catéter a este mismo nivel para que la analgesia sea mucho mayor a nivel de cualquiera de estos tres nervios, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a algunas consideraciones en cuanto a la analgesia perineural. A la analgesia epidural, todos conocemos los métodos de colocación de un catéter peridural, ¿no? O sea, no es nuevo al utilizar ya sea ¿cómo se llama esto?, gota o pérdida de la resistencia. Pero para la analgesia postoperatoria generalmente no sabemos a dónde queda el catéter. O sea, a lo mejor para la anestesia nos sirve, pero para que se quede 24, 48, 72 horas en piso, a veces ya no sabemos dónde queda el catéter, si se movió o no se movió, porque solamente nos vamos a basar en el efecto clínico. Si le pasamos dosis y se le quita el dolor o buscamos los efectos que conocemos, bueno, pues sí está. Si no tiene ningún efecto, bueno, pues quiere decir que ya se salió y se fue a cualquier otra parte.
Un intento de mejorar esto, bueno, es la epidurografía, ¿sí? Aplicar un medio de contraste, tomar una placa y ver cuál es la difusión del medio de contraste, si está peridural o no. Pero con la neuroestimulación, por ejemplo en este artículo, buscamos el saber dónde está ese catéter, y aquí hacemos neuroestimulación epidural con un catéter, con un equipo especial, que es un equipo de bloqueo casi normal. Tiene una aguja TUI convencional, solamente que no está aislada en la punta ni en la parte distal. Hacemos una prueba de pérdida de la resistencia convencional, como siempre la hacemos, hasta encontrar nuestro espacio peridural como estamos acostumbrados. Y aquí ya está puesta la aguja. Recolocamos nuestro bisel de la aguja. Vamos a conectar el caimán del equipo, que es el que va a empezar a mandar nuestra corriente eléctrica en la parte distal de la aguja de TUI. Y una vez conectado, el otro extremo lo vamos a conectar a nuestro neuroestimulador. Y comenzamos la estimulación con el neuroestimulador. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la aguja, ya estamos estimulando. Tuvimos una pérdida de resistencia, pero bueno, parece que no fue suficiente. Avanzamos levemente la aguja y comienza la estimulación a nivel de las raíces sacras por el abordaje que nosotros realizamos. Ahí sabemos que estamos peridurales. Ahí las respuestas varían de acuerdo a la intensidad, si estamos peridurales o subaracnoideas. La respuesta es mucho más intensa a un voltaje mucho más bajo. Bueno, entonces la aguja por lo menos ya sabemos que está peridural, ¿sí? Eso ya es un hecho. Ahora vamos a retirar el caimán. Este es el catéter, es un catéter de Silastic, donde tiene una alma de acero y está aislado, solamente la punta no. Lo vamos a introducir a través de la aguja, como siempre hacemos con la colocación de un catéter peridural, pero en la parte distal va a estar conectado al mismo caimán. Entonces empezamos a pasar el catéter, vamos a tener respuesta, la vamos a ajustar para que nos siga dando una respuesta. Y vamos a empezar a buscar qué respuestas queremos de acuerdo a dónde lo queramos avanzar. Esta paciente era para una prótesis de cadera. Entonces, bueno, solamente necesitábamos que estuviera a nivel la respuesta, principalmente raíces sacras y lumbares. Si, por ejemplo, lo queremos para una vesícula, bueno, pues desde aquí lo empezamos a avanzar. Vamos a tener estimulación de los nervios iliohipogástrico y ilioinguinal, después, posteriormente, de los nervios intercostales. Entonces vamos a saber hasta dónde lo estamos avanzando y hasta dónde lo estamos depositando la punta de ese catéter. ¿Para qué? Para que a través de eso nosotros dejemos una bomba de infusión sabiendo que el nivel al cual estamos llegando, bueno, pues es uno establecido. Ahora, ustedes dejan la bomba de infusión hoy, por ejemplo, después de este procedimiento, mañana pueden ir a desconectar su bomba de infusión, pasar un bolo de solución salina, por ejemplo, de una solución que conduzca, conectan nuevamente su neuroestimulador y van a ver nuevamente una respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, el catéter está a nivel peridural nuevamente y así lo pueden hacer 24, 48, 72 horas para que sea una forma en que puedan ustedes corroborar que esto está donde nosotros queremos que esté y la analgesia sea adecuada durante todo el tiempo que esté colocado. Ahora, bueno, no nada más es para cirugía ortopédica, que bueno, al fin y al cabo es sobre lo que yo trabajo. Pero bueno, para nivel de cuello, por ejemplo, en arterectomías, se puede utilizar los catéteres epidurales cervicales o el bloqueo del plexo cervical superficial y profundo. Para cirugía de tórax, igualmente un peridural torácico o un paravertebral continuo o igualmente de intercostales continuos. Para mama, que se ha trabajado mucho sobre mama con los paravertebrales, para analgesia y todos los hechos inmunológicos que les presentaba están trabajados en cirugía de mama, ¿sí? Con los bloqueos paravertebrales. O a nivel de abdomen, por ejemplo, una colecistectomía, una hernia inguinal, el bloqueo de la fascia de los rectos, o el bloqueo del nervio ilioinguinal e iliohipogástrico, el bloqueo paravertebral también, o por último la analgesia epidural. Entonces, bueno, todas estas técnicas, ya sea a través de nervios periféricos o de la analgesia epidural, son las que nos van a proporcionar una analgesia adecuada, mucho mejor que la analgesia intravenosa, pero no la van a sustituir, sino solamente son un complemento basado en esto,
para llevar a cabo una analgesia multimodal, donde vamos a poder disminuir el uso de opioides, probablemente de potentes a débiles, ¿sí? Y con alguna INE para poder llevar a cabo una analgesia adecuada y satisfactoria para el paciente, ¿sí? Con técnicas que en general todos los anestesiólogos sabemos hacer y debemos saber hacer, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues desde luego que como sabemos hay cirugías chicas, medianas, grandes, las invasivas de mínima invasión y todo lo que se hace hoy por la laparoscopía aparentemente puede tener una agresión diferente y pueden ser dolores distintos, aparentemente menos intensos. De cualquier manera, yo les quiero decir que desde el punto de vista bioético o ético fundamental, así hipocrático prácticamente, pues no podemos considerar que el dolor sea una cuestión opcional, realmente es un imperativo. Y nadie mejor que los anestesiólogos lo conocemos, y voy a mencionar unas palabras del doctor Dorantes, que ya no está con nosotros. Él es un anestesiólogo, algólogo, expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que decía que como alguien dijo que quitar el dolor era obra divina, para él lo divino era quitar el dolor. Y pareciera que sí, porque es una gran satisfacción. Y realmente, pues existen evidencias de que tratar el dolor de manera correcta, pues es un beneficio para el paciente, sale más rápido. Son muchos los beneficios que podemos encontrar. Pero además, eso desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista legal, también existen los derechos del paciente, en donde, así como tenemos derecho a la salud y a la educación, pues dentro de eso está el equilibrio biopsicosocial y eso implica no tener dolor. Entonces, sabemos que la Young Commission, esta acreditación que van a tener los hospitales, aparentemente en un tiempo razonable, si el hospital no tiene esa acreditación, no va a tener autoridad para hacer procedimientos de determinadas características. El asunto es que ellos exigen que haya una analgesia conveniente y dentro de los derechos del paciente está ese, que tenga un manejo adecuado del dolor y que se le eduque en relación a ello y que enseñemos a cuidarlo. Pero fíjense qué interesante, el empoderamiento que puede tener un paciente y el decir voy a demandar si no me hacen o no me hacen, implica que nosotros dirijamos esos derechos que tiene a lo conveniente, porque tampoco quiere decir que estemos en el nirvana y que todo el mundo se la pase dormido o bajo anestesia para que no tenga dolor, desde luego que no. La idea es que tenga un dolor tolerable o que esté cómodo, pero no que sufra. Ahora, para esto, sin lugar a dudas, nosotros estas decisiones médicas las tenemos que tomar basados pues en investigación, en estadísticas, como ya vimos hoy. Ustedes pueden hacerlas con sus grupos de trabajo, con sus pacientes, y verán que tienen muy parecidos resultados a lo que está publicado y que desde siempre está dicho cómo debe manejarse. Entonces, estas estadísticas, esta investigación va a servirles para que sean más eficientes, para que haya más eficacia en lo que están haciendo. Y esta experiencia personal debemos compartirla. Y yo no sé qué opinen, pero mi invitación es para que, así como tenemos una hoja de anestesia, en lugar de que haya una notita por ahí perdida de que el paciente tenía o no dolor, debiéramos generar un documento en donde se explique mientras el paciente esté hospitalizado e incluso los pacientes ambulatorios puedan llevar un récord de cómo evolucionaron y cómo se pudo controlar el dolor y qué repercusiones tuvieron y de qué manera se controló el dolor. Y en la medida que logremos eso, creo que vamos a dar el gran salto para que las autoridades entiendan la importancia que tiene el que manejemos el dolor correctamente. En el congreso del año pasado me permitieron hacer una encuesta y les pedí a los médicos que me dijeran con qué contaban, qué había en el lugar donde trabajaban. Y lamentablemente este país maravilloso que tenemos es con unas situaciones tan diferentes. Entonces hay lugares en donde pues lo que hay es lo que tienen que usar y con eso se las arreglan los médicos. Pero esta comunicación que tenemos hoy, a quien les mandamos saludos a todos los que se comuniquen, incluso no solo en nuestro país, en otros sitios, están invitados para que nos ayudemos unos a otros. De eso se trata,
compartir estas experiencias personales y decir, pues yo hice esto y escribirnos y ver cómo nos podemos ayudar y a lo mejor inventan una manera en donde ese documento que hicieron en determinada población sirva en otra. Entonces yo creo que si nadie mejor que nosotros sabemos el esfuerzo que hacemos nosotros en nuestro trabajo todos los días. No sé si lo entiendan los cirujanos, no sé si lo entiendan los médicos en otra área, pero nosotros nos tendremos que entender a nosotros mismos. Entonces compartamos y estos valores y estas virtudes que tenemos en este trabajo maravilloso que nos tocó hacer, es de verdad la esencia de lo que es la medicina. Yo no sé si existiría la medicina si la gente no tuviera dolor. O sea, las razones por las cuales van los pacientes al médico es porque les duele. Entonces, realmente tenemos nosotros una suerte de este trabajo que hacemos. Ojalá lo hagamos con este gusto. Y entonces seguramente vamos a repercutir a nivel político y a nivel económico y a nivel cultural, porque esto tiene que cambiar. También las personas deben exigir y saber que pueden tener más comodidad en estos eventos. Entonces, como ya sabemos que el dolor no se trata en forma adecuada, lo conoce a nivel internacional, no solo en nuestro país, en otras partes también, y que este dolor es inadecuado. Se ha comentado por diferentes reportes que no se trata de encontrar nuevas formas ni nuevos medicamentos, con lo que tenemos se puede, nada más que hay que saber usarlo y usarlo bien. Y dentro de los parámetros de la práctica médica para el manejo del dolor agudo, también se considera especial las características que tienen poblaciones como la pediátrica, la obstétrica, pacientes sometidos a cirugía ambulatoria en ortopedia, pacientes con cáncer, etcétera. Desde luego que no todos los pacientes se van a tratar igual, cada uno es todo un universo y nadie mejor que nosotros lo sabemos, que ningún manejo anestésico es igual a otro y cada paciente tiene una respuesta distinta. Entonces, el problema del manejo del dolor y del dolor perioperatorio es que un problema que no está planteado no existe. Entonces, tal parecería que este problema pues no es un problema. Porque si no está documentado, ¿cómo podemos reclamarle a nadie que necesitamos tal o cual medicamento o que queremos irnos a entrenar a saber cómo manejar esta o aquella otra técnica? Entonces tenemos que empezar por eso, por plantear y saber que se documente lo que hagan en el lugar que estén. Fíjense, un ejemplo es en la cirugía ambulatoria se hizo toda la vida en este país, desde muchos años antes de que se hiciera todo primero aparente invento, ¿verdad? Y entonces se promovió y entonces la cirugía en este país se había hecho siempre, pero nadie había reportado, nadie hizo un trabajo, nadie publicó. Hasta que no sale ya un inglés que dice que la cirugía ambulatoria es muy útil, entonces ahora resulta que es maravilloso. Si todo el mundo la hicimos, si todo el mundo dimos anestesias en lugares donde el paciente salía muy pronto. Entonces, igual esto del manejo del dolor lo hacemos, pero no se escribe, no se dice, no se publica nada. Entonces, compartan lo que están haciendo, cómo lo maneja cada uno en el lugar donde estén, compartámoslo para que entonces se demuestre y que se vea la necesidad que hay de conseguir este beneficio y para poder pedir lo que se necesita. Hay morfina que no se ocupa, pero hay lugares en donde se quiere pedir y no saben cómo porque no tienen este planteamiento de esta necesidad. Entonces, las autoridades en todos los hospitales exigen de alguna manera un recuento de cosas para saber qué les van a otorgar. Entonces, ahora lo platicaba con la doctora Hernández, este trabajo que ella hizo le ha sido de mucha utilidad para poder saber qué pide, por qué lo pide, cuánto necesita, durante cuánto tiempo le va a durar. Entonces, la creación de unidades de dolor creo que depende mucho de nosotros y para los cirujanos va a ser exitosísimo porque se van a quitar un pendiente, pero ojalá sean ellos también los que invítenlos para que sean ellos los que lo generen, porque seguramente van a estar mejor vigilados los pacientes, porque también recuerden que un incidente, si ustedes hacen algo y lo dejan ahí a ver quién se hace cargo y que un residente que está de guardia lo vaya a ver, puede haber incidentes que echen para atrás todo lo ganado. Entonces hay que tener, si van a hacer manejo de dolor perioperatorio, hay que estar al pendiente, hay que hacer protocolos y hay que vigilarlos y hay que supervisarlos y publicarlos. Y les invito entonces, bueno, ahora si tenemos todavía unos minutos, quisiera invitar a la doctora Hernández y al doctor Mejía para que si tienen alguna pregunta que hacernos, pero les quiero decir que la 39ª reunión anual de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor,
pues nos tomamos a la tarea de hacer un simposio, un precongreso de dolor perioperatorio. Y precisamente tomando en cuenta estas diferencias que hay entre un niño y una mujer y en la cirugía general y en la ortopedia, en la ortopédica, etcétera, hicimos módulos con expertos como los que acaban ustedes de escuchar, para que en la mañana van a haber unos temas muy importantes. Vienen médicos que ya tienen experiencia en la implantación de estos protocolos. La doctora Hernández tuvo la suerte de trabajar con ellos en España y vienen a platicarnos algunas cosas. Y por la tarde del lunes 7 y la mañana del martes se repetirán esos módulos, de modo que pueden ir un día el lunes a uno y el martes a otro por la mañana. Y después de este 7 y 8 tendremos el Congreso de Dolor Crónico, que es del 9 al 12, al cual también estarán invitados. Aquí dejo algunos de los promocionales. Creo que durante el Congreso también hubo algunas de estas informaciones. Pero bueno, estamos a sus órdenes y si me hace favor el doctor Mejía y la doctora Hernández, por si hay alguna pregunta. ¿Si hay alguna pregunta?